A mí la política no me interesa. Los políticos son todos iguales. La política ya no es nada. Solo queda una imagen muy parecida al infierno de Dante. Luego la política porque todos los días tengo que ir a trabajar y los políticos a mí no me dan de comer. ¿Qué política? Que se vayan todos a la mierda. Los políticos son todos iguales. La política no me interesa para nada, no sé nada, ni me interesa saber. La palabra política viene del griego polis, la ciudad, la comunidad. Ser político era simplemente ser parte de lo común, decidir juntos, discutir juntos, resolver juntos. En Roma, politicus conservaba esa idea, ocuparse de los asuntos públicos. Participar no era un privilegio, era una responsabilidad. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Acabas de escuchar las palabras de Agustín Laje Arrigoni, un escritor, conferencista y politólogo argentino de extrema derecha. En el episodio anterior hablamos de un lema arrancado de su historia: nunca más. Vimos cómo la usurpación semántica puede vaciar la memoria y dejarla a merced de otros sentidos. Pero hay una palabra que, si se vacía, no solo nos deja sin pasado, nos deja sin futuro. Esa palabra es política. Las palabras están en disputa. Algunas fueron arrebatadas, otras domesticadas, otras vaciadas hasta quedar completamente huecas. En Palabras Tomadas, analizamos términos claves del discurso contemporáneo: libertad, batalla cultural, política, pensamiento crítico, otras, para revelar cómo el lenguaje se convierte en un dispositivo de poder y control. Cada episodio propone una arqueología semántica, origen, uso histórico y desvío actual. Una invitación a sospechar del vocabulario que naturaliza la desigualdad y fomenta los discursos de odio, y a recuperar el sentido de lo que decimos cuando decimos. La palabra política viene del griego polis, la ciudad, la comunidad. Ser político era simplemente ser parte de lo común, decidir juntos, discutir juntos, resolver juntos. En Roma, politicus conservaba esa idea, ocuparse de los asuntos públicos. Participar no era un privilegio, era una responsabilidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de una palabra que nació para nombrar el arte de vivir juntos y que hoy en boca de ciertos líderes se ha convertido en un insulto: política. Durante siglos, política significó la organización de la vida en común, la búsqueda del bien común, el arte de decidir juntos. Hoy, en muchos discursos, significa lo contrario: corrupción, privilegio, abuso de poder. Y esa transformación no es inocente, es una estrategia para que creamos que la política no nos pertenece y así no participar. En relación con lo que estaba diciendo Manuel, enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser: parásitos mentales. Es decir, y tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que por algo, digamos, el país en los últimos 100 años se ha hundido como se hundió. Estas son las palabras de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza y presidente de la República Argentina, hablando de los políticos. La palabra política viene del griego politiké, que significaba el arte de gobernar la polis, la ciudad. En su sentido clásico, estaba ligada a la participación, al debate, a la búsqueda del bien común. Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, porque solo en comunidad podemos desarrollar plenamente nuestra vida. En los años 60, el movimiento feminista popularizó una frase que cambiaría la manera de entender la política: lo personal es político. La escuchamos por primera vez en un ensayo de la feminista estadounidense Carol Hanich en 1969. Hanich
no buscaba teorizar desde la academia, sino poner en palabras algo que vivían millones de mujeres, que lo que ocurría en sus casas, en sus relaciones, en sus trabajos, no era un asunto privado, sino consecuencia de estructuras colectivas. Lo personal es político significa que nuestras experiencias cotidianas, quién cuida, quién decide, quién gana más, quién teme salir a la calle, son producto de decisiones y marcos que nos atraviesan a todas y todos. Que la política no empieza en un parlamento, empieza en casa, en el barrio, en la calle, en el trabajo. Pero hoy, ¿qué escuchamos cuando alguien dice política? Casta, corrupción, pelea sucia, muchos discursos, y acá entran los libertarios, pero no solo ellos, han reducido la política a una guerra por el poder entre unos pocos. Y ahí está la trampa. Si creemos que la política es mala y ajena, la dejamos en manos de quienes sí la ejercen. Sabemos que en un lado están los que defendemos la vida, respetamos la vida, la dignidad humana, y del otro lado están los zurdos hijos de puta. Por ejemplo, en el discurso libertario, política ya no significa participación ciudadana, significa corrupción, amiguismo, abuso de poder. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Empecemos por los políticos casta, que según la opinión pública, el líder de la oposición es nadie. Los vamos a aplastar. O miren a la yegua hija de puta, por ejemplo. Segunda sentencia. En estos relatos, la política se convierte en sinónimo de un sistema podrido. Y si todo político es corrupto, ¿para qué participar? Así el desprestigio de la política no solo apunta a los partidos o al Estado, erosiona la idea misma de que hacer política es una responsabilidad ciudadana. En segundo lugar, dentro del partido del Estado tenemos a los periodistas ensobrados. Si seguimos haciendo lupa vamos a encontrar otro grupo. Teníamos a los políticos casta, los periodistas del sistema, los periodistas ensobrados, y aparecen por ahí unos señores que dicen ser los representantes de los trabajadores, pero son unos gordos gigantescos que en su puta vida laburaron de verdad. Entramos por allí a los empresarios. Además tenemos a los economistas chantas. Vamos a encontrar a un grupo más que no quiero dejar de mencionar. Los globalistas. Los políticos garcas que se meten en organizaciones internacionales que tienen un nombre que la gente cree porque nos han educado de esa manera, nos han adoctrinado de esa manera, nos han hecho creer que, por ejemplo, en Naciones Unidas había filántropos, había gente que estaba trabajando por la paz del mundo, por el medio ambiente y por los pobres y por los derechos humanos. Eran todos comunistas que estaban metidos ahí mientras nos adoctrinaban a nosotros para que los aceptáramos y los financiáramos. Este vaciamiento de sentido no es casual. Es parte de lo que algunos pensadores contemporáneos llaman despolitización. Slavoj Žižek lo explica así. La ideología dominante no nos dice no critiques, sino critica sin cuestionar las reglas del juego. Problemas estructurales se reducen a fallas técnicas o morales. La corrupción no es consecuencia de un sistema, sino del mal comportamiento de algunos individuos. Este autor sostiene que la despolitización no significa que la política desaparezca, sino que se vuelve invisible, controlada por otros. El neoliberalismo necesita que nos alejemos de lo común, para que lo común se privatice. Por su parte, Chantal Mouffe advierte que vivimos en una era post-política. Se nos dice que la política debe ser gestión y consenso sin conflicto. Pero, al eliminar el antagonismo real, se abre la puerta a populismos de derecha que capitalizan el malestar con un discurso antipolítico. Lo que se está imponiendo es la realidad y está dejando el discurso de nuestros enemigos en el lugar del meme en X. Entonces, sigamos memeándolos, sigamos dándole la batalla cultural, porque están perdiendo posiciones. Wendy Brown va más allá todavía. Ella dice, el neoliberalismo no solo privatiza bienes, privatiza la imaginación política. Si la única forma de pensar es en clave de mercado, participar en política deja de tener sentido. La buena política es entonces la que desaparece.
el resultado es claro y contundente. Se vacía el significado original de la palabra política. Se convierte en un significante negativo útil para desmovilizar. Se legitima la antipolítica, que, paradójicamente, también es un proyecto político, pero sin control democrático. Y así volvemos a esas voces del principio. A mí la política no me interesa. La política No me interesa para nada. al infierno de Dante. Lo que no nombramos lo perdemos, y lo que dejamos de hacer, otros lo hacen por nosotros. Si repasamos el partido del Estado, políticos garcas, periodistas ensobrados, empresarios, sindicatos. Rescatar la palabra política es rescatar la idea de que decidir juntos no es corrupción, sino democracia. Es recuperar el sentido original, la política como construcción colectiva, como derecho y como deber. Porque si dejamos que la palabra política se convierta en sinónimo de casta o parásito, no solo perdemos una palabra, perdemos la herramienta más antigua que tenemos para cambiar el mundo. Formal, organizado. En el próximo episodio de Palabras Tomadas te voy a explicar cómo se produce la despolitización de los sujetos y qué dispositivos se utilizan para que sea tan efectiva que termines diciendo: a mí no me interesa la política. Esto fue Palabras Tomadas, un podcast sobre el lenguaje y poder. Si te resultó útil, compartilo. Y si te hizo ruido, mejor. En el próximo episodio, otra palabra que ya no dice lo que quería decir. Hasta entonces, no permitas que digan por vos.